¿Cómo están? Linda tarde para todos, tarde calurosa, 34 grados en Ciudad Capital, 3 de la tarde con 3 minutos. Muchas informaciones para compartir esta tarde, todo lo que guarda relación con el anuncio hecho hoy en Palacio de Gobierno por el Ministerio de Salud con relación a las vacunas contra el COVID-19. Vamos a hablar de ese y otros temas también. Hola Kiara, ¿cómo estás? Hola Rolando, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, un saludo también a todos en casa. Hay una temperatura bastante elevada y ya les aviso, hay una alerta meteorológica. Ayer estábamos hablando de eso, ¿te acordás? Que había ya un boletín especial y hoy ya hay una alerta meteorológica. Sí, señor, se mantiene eso para el resto de la jornada. Pero repasemos, sí, los datos del tiempo a estas horas de la tarde. Una tarde bastante calurosa, así está el cielo nubladito. De 34 grados con 4 la temperatura, una humedad de 49% y la sensación térmica es de 38 grados con 9. Viento norte a estas horas que va soplando a 11 kilómetros por hora. Tarde, noche, madrugada, ¿cómo va a estar el resto de la jornada? Lo que les decía, para lo que resta del día nos espera lluvias y ocasionales tormentas eléctricas según la Dirección de Meteorología. Para la tarde, una máxima de 37 grados. Por la noche también continuarían las precipitaciones con ocasionales tormentas eléctricas, una temperatura que iría de 33 a 29, va a ir bajando y ya por la madrugada también por la madrugada vamos a tener probabilidades de lluvia también, y allí estamos viendo justamente máximas que podrían llegar a los 29 grados. El extendido que nos dice para el jueves, atención señoras y señores, mínima de 22 grados, máxima de 28 grados. Ya para el viernes, las extremas, 21 grados y 33 grados, cielo parcialmente nublado, al igual que el sábado, con mínima de 21 grados y máxima de 34. Y ya para el domingo, la temperatura mínima que pronostica meteorología es de 22 grados y la máxima de 35 grados. Atención al aviso meteorológico que dice: fenómeno esperado, lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y con menor probabilidad la ocasional caída de granizos. Núcleos de tormenta comienzan a manifestarse sobre varios puntos del país debido al elevado índice de inestabilidad atmosférica presente. No se descarta que generen fenómenos de tiempo severo en su área de cobertura durante la tarde de hoy, miércoles 30. Esto principalmente afectaría la zona de la región occidental, centro y norte de Presidente Hayes, centro y sur de Alto Paraguay. Si bien hasta este momento todavía las autoridades sanitarias no confirmaron cuál va a ser finalmente la vacuna, de qué farmacéutica se va a adquirir, lo que se va a utilizar para inmunizar a la población de riesgo, hoy el ministro de Salud, Julio Mazzoleni, junto a sus colaboradores, dio a conocer el plan de vacunación. Seguimos llevando adelante negociaciones desde el propio presidente de la República, el Ministerio de Salud Pública, la Cancillería, trabajando con todas las compañías farmacéuticas que han sido citadas en este grupo y que ya tienen algún registro sanitario internacional de emergencia. Cualquier autoridad reguladora de alto nivel, así como FDA o EMA en Europa o alguna regional, como la ANMAT o Anvisa, por ejemplo, de Argentina y Brasil, o cualquier otra de la región que tenga esa categoría. Entonces son consideraciones y estamos conversando con ellos. Nuestra prioridad, y siempre va a estar apuntada por las recomendaciones del Comité Técnico Nacional para las inmunizaciones, pero hay que tener en cuenta y hay que ser muy claro en esto. Estas cuestiones son también basadas en ámbito de disponibilidad, y todas aquellas vacunas que tengan evidencia científica de que son seguras y eficaces, entonces están dentro del plano de las negociaciones. Estamos conversando
prácticamente todas estas compañías farmacéuticas. La vacuna no es de aplicación obligatoria, no obstante, aprovecho tu pregunta para enfatizar una vez más la importancia que tienen las vacunas. Existen una serie de enfermedades catastróficas, muchas de ellas del mismo nivel de la que estamos hablando ahora, o incluso peores, que han sido erradicadas del mundo precisamente gracias a las vacunas. Entonces, creo que es fundamental, además esto nos va a permitir que establecida una inmunidad a través de la vacuna podamos retomar cuanto antes a pleno todas nuestras actividades económicas, recreativas, etcétera. Así que yo insto a las personas a que se vacunen y quiero recordarles también, quizás mucha gente no sabe, pero los criterios para la aprobación de vacunas, más allá de que estos han sido acelerados y se han usado todo tipo de métodos creativos, son incluso más exigentes que los medicamentos. Así que, y además, una vez iniciada la campaña de vacunación, el monitoreo de efectos adversos va a continuar. A veces, cuando hablamos de lotes pequeños, eso favorece a las empresas privadas sobre los estados. En este curso de negociaciones muchas veces se requiere un volumen importante mínimo para la compra a los estados. Entonces, nosotros estamos conversando con este sector privado e incluso de darse, no descartamos alguna posibilidad de un acuerdo entre ambos como para poder ir abordando a estos primeros grupos que son prioritarios. Todos los países del mundo van a ir recibiendo esto en fracciones, ¿verdad? Nadie va a recibir de una vez y de hecho se habrán percatado que la mayoría está recibiendo fracciones relativamente pequeñas frente a los anuncios del volumen total que han acordado con algunas de estas compañías. La doctora Araya hablaba de una entrega inicial de un 3% de la población inicialmente y así sucesivamente, ¿verdad? El precio que Paraguay va a conseguir a través del mecanismo COVAX, donde hay casi 180 países, ¿verdad?, involucrados, versus una negociación por fuera del mecanismo COVAX bilateral, tiene una diferencia sustancial de precio para la misma vacuna incluso. El doctor Guillermo Sequera también habló con relación a todo lo que implica este plan de vacunación presentado hoy por el Gobierno Nacional. En una primera fase, primero, antes que nada, es importante entender de que la situación epidemiológica del territorio, como bien dijo el ministro, define qué plan de vacunación va a tener cada país. Una cosa es tener una alta transmisión comunitaria, como está teniendo hoy el epicentro de la epidemia, que es Central y Capital, y otras áreas donde tienen baja transmisión comunitaria. Eso define mucho la estrategia, cómo en cada territorio se puede usar estrategias diferentes. A nivel nacional, la priorización se va a hacer primero personal de blanco, porque el objetivo es mitigar el impacto de las personas que tienen mayor impacto negativo de la epidemia. Personal de blanco y mayores de 60 años. Ustedes recordarán que entre 7 a 8 de cada 10 personas que fallecen en nuestro país tienen más de 60 años. ¿Sí? Entonces, los primeros lotes de vacunación que estarán llegando van a estar orientados a personal de blanco y mayores de 60 años. En una segunda fase se van a incluir todo lo que son funciones y profesiones esenciales. Van a estar priorizados los docentes, principalmente de los primeros niveles de educación. Y en ese grupo también entran otras funciones esenciales, como por ejemplo todo lo que es seguridad, todo lo que es Fuerzas Armadas, todo lo que es policías, ¿verdad? Todo lo que es seguridad. Y en una fase 3 ya es un poco más la población general. ¿Sí? Eso, de acuerdo a la cantidad de lotes que vayan llegando, esa va a ser la priorización. Entonces, el espíritu de esta estrategia es, por un lado, mitigar, con los primeros lotes, mitigar el impacto a los que tienen mayor riesgo de fallecer o tener la enfermedad de manera grave, que es el personal de blanco, que está muy expuesto en la atención, ¿verdad? Y los mayores de 60 años. Y luego, con los siguientes grupos, lo que hacemos es generar esa inmunidad generada de grupo generada por la vacuna para ir frenando la epidemia. Enseguida seguimos hablando de todo lo que implica este proceso de vacunación del COVID-19. Mucha expectativa por la llegada de la vacuna a Paraguay también. Cambiamos un ratito de tema, hablamos de esta situación. Laura Villalba, hermana de Carmen Villalba, se abstuvo de prestar declaración indagatoria esta mañana. Ella fue convocada por el Ministerio Público
La enfermera del grupo está siendo acusada, la enfermera la conocen al menos así, está siendo acusada de violación al deber del cuidado, puesto que según los documentos expuestos por el Ministerio Público es madre de una de las niñas que falleció en un enfrentamiento y también es investigada por violencia familiar debido a los videos que demuestran la manera en la que los menores son explotados por miembros del grupo criminal en medio del bosque. Se abstuvo, le pusimos a disposición toda la documentación, la carpeta de investigación fiscal, a los efectos de que la abogada también tome conocimiento de lo que estamos investigando en esta unidad. ¿Ustedes trataron de negociar para que colabore para saber dónde están estos niños, sus sobrinos? Bueno, realmente nosotros no estamos investigando eso, estamos investigando la situación que se dio especialmente con las niñas abatidas, que aparentemente una de ellas era hija de la señora Laura. Estamos investigando el hecho de violación del deber de cuidado y de violencia familiar en atención a todos los elementos que estamos teniendo hasta el momento. Ella no dijo por qué le llevó a las niñas en el campamento. Ella se abstuvo de declarar, le dimos la oportunidad de hacer manifestaciones, incluso si quería hacer algún tipo de manifestación, y ella prefirió abstenerse. ¿La persona era la que dijo, por eso ellos no quieren colaborar, doctora? No podemos hablar de que no quieran colaborar porque específicamente esa situación nosotros no estamos investigando acá. Entonces, igual le dimos la oportunidad de que si quieren manifestar algo, solicitar algo, que nosotros también estábamos dispuestas a colaborar en lo que sea que ellos requieran también. ¿Qué se investiga, doctora, para poder entender? ¿Qué se investiga en este caso? Nosotros estamos investigando el hecho de violación del deber de cuidado y violencia en este momento, que son los hechos que estamos tipificando, porque hay diversas situaciones que se dieron en el contexto de las niñas abatidas, ¿verdad? Cómo llegaron ahí, qué es lo que estaban haciendo. Y como habrán visto ayer en la presentación en la Fiscalía General, se puede observar la situación de varios niños. No está imputada por trata de personas, Laura. Si bien nosotros podemos a prima facie decir que hay una situación de explotación de estos niños, en el contexto no se adecua al tipo penal que estamos teniendo. Podemos decir también de que se da un tipo de explotación, incluso de servidumbre. Sin embargo, analizando la tipificación de la trata de personas, no se da porque se da en un ámbito familiar. Allí nacieron y lo que más pudimos en este momento es tipificar es violación del deber de cuidado y violencia familiar. Doctora, al atenderse, Laura, ¿cuáles son los pasos a seguir ahora? Bueno, más que nada nuestra idea era poner a disposición de la imputada toda la documentación y la investigación que estamos haciendo aquí, a los efectos de que pueda ejercer su defensa y tenga conocimiento formal de lo que estamos haciendo en esta unidad con respecto a la investigación. Miriam Villar. Volvemos a hablar del coronavirus y ya le agradecemos a la doctora María Antonieta Gamarra, quien la tenemos en comunicación. Ella es titular de Dinavisa, porque tenemos varias consultas que queremos hacerle y para poder también un poco despejar dudas con relación a todo esto que se está hablando constantemente de cómo va a ser el ingreso al país, para el sector privado, para lo público también. Hola doctora, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás? Entiendo que me están escuchando bien, ¿verdad? Bastante bien, doctora, bastante bien. Okay. Doctora, queríamos saber cómo es el proceso, cuáles son los trámites que se realiza ante Dinavisa con relación al tema de los medicamentos que ingresan a Paraguay, especialmente hoy. El sector privado ya anunció que para marzo aproximadamente se tendría ya la vacuna contra el COVID-19 en nuestro país. ¿Cuál es el proceso? ¿Cuál es el trámite? ¿Cómo maneja eso Dinavisa? Bueno, en el caso particular de las vacunas, aprovecho para aclarar que la resolución que salió ayer de la autorización y uso de emergencia de estas vacunas que fueran ya aprobadas por alguna autoridad regulatoria de competencia y de alta vigilancia o de referencia regional, se trata solamente de aquellas vacunas que van a ser distribuidas a través del programa ampliado de inmunizaciones. En cuanto al sector privado, sí, también estuve leyendo al respecto. Y bueno, nosotros tenemos un decreto que establece los requisitos para ser aprobada una vacuna o algún otro producto biológico o cualquier otro producto. Pero tenemos en particular una normativa que establece los requisitos para las vacunas. Y que para que obviamente una vacuna pueda ser vendida en el sector privado, entonces obviamente tienen que registrar primero el producto ante Dinavisa, ¿verdad? Eso sería que sea una empresa habilitada por el Ministerio de Salud y además
que reúnan los requisitos que establece la normativa, ¿verdad? Ahora, doctora, algunas de ellas ya presentaron ante Dinavisa, porque hoy hablaban de que para marzo ya se tendrían, incluso hablaban de la cantidad de dosis, hablaban cerca de 500.000 dosis, al menos uno de los laboratorios, cómo va a ser la distribución, precio, bueno, absolutamente todo. ¿Ellos ya están haciendo las gestiones? No, todavía no han presentado su solicitud a Dinavisa. No tenemos ninguna solicitud presentada por ninguna empresa aún para registro sanitario y por supuesto primero el registro sanitario pues se establece el precio, ¿verdad? Así que no puedo darte esa información, aún no han presentado ninguna solicitud. ¿Qué es necesario en este caso para la obtención de ese registro sanitario, doctora? Y tiene que cumplir, como te digo, con los requisitos que establece la normativa. Por ejemplo, en el caso de las vacunas, sus estudios clínicos concluidos, el poder de representación del fabricante, obviamente, si tienen representación local acá en Paraguay o no. En primer lugar, eso, que la empresa esté habilitada, que tenga el poder de representación del fabricante. Y luego cumplir con los requisitos técnicos, con lo que nosotros llamamos la ficha técnica, que vienen a ser una serie de requisitos como los estudios clínicos, las pruebas de inmunogenicidad, el tema de validación de transporte, en sí, una serie de requisitos técnicos que debería cumplir. Y además, sobre todo si ya fue autorizado no su uso en una autoridad de referencia o una de alta vigilancia, que es un requisito también. ¿La autorización de uso emergencial también cuenta, doctora? La autorización, como te dije al comienzo, la autorización de uso de emergencia es exclusivamente para el uso del programa ampliado de inmunizaciones. Eso sí, lo que facilita a la empresa privada es en que vamos a hacerlo de manera bastante rápida. La evaluación va a ser un trámite rápido. Y entonces el hecho de tener ya una autorización en otra autoridad regulatoria, eso también va a tener influencia en hacer más abreviado la evaluación, de tal forma a tener más rápido, ¿verdad? Ahora, con relación al tema de los precios, ya sea este u otros productos, pero como estamos hablando del tema de la vacuna contra el COVID, se habla de un precio que se comercializa en Europa, por ejemplo. Ese precio muchas veces difiere, el Ministerio de Salud fija un precio referencial. ¿Cómo es el sistema? Sí, nosotros fijamos un precio referencial de acuerdo a la propuesta de la empresa, que debe presentar todos sus datos, ¿verdad? Es decir, todos los datos de desaduanización, de importación, de flete y de muchas cosas que influyen en el precio del medicamento. Entonces eso nosotros estudiamos y si corresponde con la fórmula que nosotros tenemos para fijar un precio, le damos efectivamente el precio máximo de venta al público, que es lo que fija el Ministerio. O sea que entonces hasta este momento, por lo menos la dirección a su cargo todavía, eso me extrañaba un poco, doctora, porque muchos nos conocemos, estamos conociendo también casi todos en estos momentos y sabemos que se hace una serie de trámites, entonces es un poco, nos llamó la atención el hecho de que ya se habla, por ejemplo, de que las 2 dosis va a costar 350.000, por ejemplo, pero eso tiene que establecer previamente Dinavisa, ¿verdad? Sí, obviamente el proveedor o la empresa que quiera importar seguramente ya tiene una noción de cuánto sería el precio, ¿verdad? Debido a que si va a representar un producto y se va a registrar, es probable que ya tenga más o menos el costo y ya haya sacado su costo, ¿verdad? Luego presentará eso al ministerio y el ministerio determinará si ese será el precio finalmente. Y ese precio final que se determina, doctora, se hace otra vez sobre la base de a qué costo adquirió la empresa, sí, el laboratorio, o sea, se hace unos cálculos otra vez para fijar el precio de referencia. Claro, porque el laboratorio presenta la factura FOB, digamos, o sea, la factura al cual fue adquirido en origen. Forma parte del expediente de solicitud de precios. Tanto la factura de origen como los otros gastos que te decía, como el flete, desaduanización y, bueno, impuestos, IVA, todo eso, ¿verdad? Entonces, todo eso se suma para la fijación de un precio. Pero como base primordial es la factura de origen, que viene
autenticada, que viene consularizada generalmente y es la que presentan como documento principal, ¿verdad? ¿El proceso lleva su tiempo para el tema del registro? ¿Es un proceso largo? ¿Es un proceso relativo por la urgencia? Muchas veces se le da prioridad. ¿Cómo es eso, doctora? Sí, realmente es un proceso un poco largo. Tratándose del COVID, obviamente le vamos a dar toda la celeridad posible, siempre que nos implique eso, descuidar alguna otra cosa. O sea, haremos el trámite rápido, pero una evaluación de toda la ficha técnica tal como corresponde, ¿verdad? Pero le daremos prioridad, obviamente. Hoy había también algunos puntos que ahora usted está explicando y es muy interesante porque al hacer el anuncio se hablaba de uso emergencial. Y en otra parte hablaba de que se autorizaba también de alguna manera la importación. Entonces, por esa razón era la consulta que queríamos hacerte porque quedaba un poco esa duda, ¿no? Sí, es que es autorización para el uso de emergencia y es exclusivamente para el Ministerio de Salud. Para ser comercializado, sí o sí debe ser registro sanitario. Perfecto. Doctora, vamos a estar molestándola más adelante seguramente cuando ya tengamos algún tipo de informaciones o al menos las primeras presentaciones que se hagan ante Dinavisa. Muy amable, doctora. Claro. Muchísimas gracias. ¿Cómo no? Hasta luego. La doctora María Antonieta Gamarra, titular de Dinavisa. Entonces, con relación a la presentación que deberán hacer el sector privado para registrar estos medicamentos que indefectiblemente va a entrar a Paraguay, decía primero el registro y posteriormente se estaría fijando el precio referencial. De hecho, que algunos laboratorios hoy ya anunciaban de que para finales de marzo estarían recibiendo cerca de 500.000 dosis, que las 2 dosis costarían cerca de 350.000 guaraníes, un sinnúmero de anuncios que habían hecho, pero hasta este momento por lo menos ningún laboratorio ha presentado pedido de registro ante Dinavisa. Bueno, y hablando del tema del COVID-19, en estos días estábamos hablando que habían 3 países que todavía no habían adquirido las vacunas fuera del mecanismo COVAX. Hablamos de Uruguay, hablamos de Paraguay y de Bolivia, pero Bolivia ya hizo un anuncio. Sí, señor, Bolivia ya hizo un anuncio. El gobierno boliviano opta por la vacuna rusa Sputnik contra el COVID-19 y el día de hoy, miércoles 30, se firmó un contrato con Rusia para el suministro de más de 5 millones de dosis de la vacuna contra el COVID-19 con miras a inmunizar a la población para volver gradualmente a la nueva normalidad. Y aquí está, vemos al aire, es el tuit del presidente boliviano Luis Arce. Dice: felicitamos a nuestro Ministerio de Salud y a la Cancillería por las intensas gestiones. Las vacunas para la población más vulnerable y necesitada llegarán desde enero hasta mayo del 2021. Así, ahora sí podemos decir a la población boliviana mucha salud en el nuevo año. Y este fue entonces el tuit del presidente boliviano luego de que en la Casa de Gobierno en La Paz se haya firmado este contrato con Rusia para así poder adquirir 5 millones de dosis de esta vacuna. En Bolivia llegarían, como dice el tuit, desde enero hasta mayo del año entrante. ¿Dónde está Dayana? A 3 meses de la desaparición de Dayana Espinosa, la joven madre, cuyo paradero se desconoce desde el pasado 18 de septiembre en Itá, la familia manifestó nuevamente exigiendo respuestas de las autoridades. Piden que se siga con la búsqueda. Caso contrario, seguirán con las movilizaciones. Autorizan uso de vacunas. El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social firmó la resolución que permite el registro con carácter de emergencia de las vacunas contra el COVID-19, acreditadas para uso de emergencia por las autoridades reguladoras de alta vigilancia sanitaria y de referencia regional.
762 nuevos contagios y 18 fallecidos. Desde el Ministerio de Salud informaron que durante la última jornada fueron procesadas 3.297 muestras y 762 dieron positivo a coronavirus. Todos son casos comunitarios. Además, se registraron 18 fallecidos. Con estos datos, el total de casos confirmados asciende a 106.136, mientras que las muertes suman 2.220. Paraguay en alerta naranja. Autoridades sanitarias han demostrado su preocupación ante los números del COVID-19 que van en aumento. El ministro Julio Mazzoleni habló sobre la falta de cuidados y las conductas temerarias que los ciudadanos han cometido en los últimos tiempos y anunció que enero será un mes difícil para el sistema sanitario. Repunte de casos en Italia. Las autoridades sanitarias de Italia alertaron este martes que se produjo un repunte de casos de coronavirus respecto al día anterior, tras sumar 11.212 contagios y 659 muertes en un solo día. Así, el número de casos desde que comenzó la pandemia asciende a 2.067.486, mientras que los decesos ya son 73.029. El juez de la final. La gran final del Clausura pactada para este miércoles 30 de diciembre a las 19:30 horas en el Estadio Defensores del Chaco, entre Olimpia y Guaraní, ya tiene al juez que impartirá justicia. Se trata de Juan Gabriel Benítez, en tanto que en el VAR estará Carlos Paul Benítez como encargado. Un tema destacado de la jornada guarda relación con la sesión en la Cámara de Diputados, donde trataron la situación que se está registrando actualmente en el sur del país. La asistencia para comerciantes informales ya cuenta con media sanción en la Cámara Baja. Se incluirá a 6 ciudades y serán 2 las modalidades de pago. La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de ley que establece el pago de subsidio excepcional a comerciantes y trabajadores de Ñembucú, Ayolas, Encarnación, Pilar, Nanagua y Falcón. Los comerciantes que presenten RUC y patente comercial podrían percibir hasta 3 millones de guaraníes de forma mensual por 3 meses. Esto incluiría empresas de transporte que hacen el paso desde Paraguay hasta Argentina. Por otra parte, informales y trabajadores de comercios podrían recibir hasta 3 pagos de 500.000 guaraníes. En este punto se excluye a quienes ya han sido beneficiados del programa PTMO 2.0. De acuerdo a lo que explicaron los responsables de la Comisión de Presupuesto, el subsidio se solventará con el saldo de la ley PTMO 2.0, es decir, el excedente ya no se utilizará para un cuarto pago y se direccionará para asistir a los trabajadores en ciudades fronterizas con la Argentina. Según los datos que obtuvimos del Ministerio de Hacienda, en este momento se tiene un saldo disponible de aproximadamente 25 millones de dólares. Es un monto que podríamos decir es corto para poder cubrir esta ley, digamos, para los 5 distritos. Y en consecuencia, por supuesto, va a ser ya imposible pretender el pago de un cuarto pago del programa PTMO 2.0 que se tiene previsto probablemente para mediados de enero, segunda quincena de enero, porque es más, ni siquiera, según me lo dijo la gente de Hacienda, el saldo ya no cubre para ese cuarto pago. Entonces nosotros estaríamos con este último párrafo que di lectura, directamente direccionar el saldo de PTMO 2.0 a financiar este proyecto de ley para estas ciudades fronterizas, con los argumentos que ya escuchamos de las necesidades y los problemas que está acarreando la crisis en estas ciudades por la falta del comercio, digamos, internacional con la Argentina. Entonces yo propongo concretamente este artículo, tal como se leyó, sea incluido como artículo 3º, presidente. Ayer informábamos sobre un procedimiento que se realizaba en la Fiscalía de Luque, un asistente fiscal que fue detenido luego de ser descubierto cuando solicitaba un presunto pedido de coima. El funcionario del Ministerio Público finalmente fue imputado por la Fiscalía. En la ciudad de Luque se realizó una denuncia con respecto a
un asistente fiscal perteneciente a la unidad penal número 4 del Ministerio Público en esa ciudad. Un abogado alegaba que supuestamente este asistente pidió en concepto de coima, aparentemente, 2 millones de guaraníes a cambio de, 1, levantar la orden de detención en contra del cliente del abogado y 2, archivar el caso. El Ministerio Público realizó una entrega vigilada junto con la Policía Nacional y este asistente quedó detenido. El día de ayer recibimos una denuncia de parte de un abogado en el cual mencionaba que un funcionario de la unidad penal número 4 de la Fiscalía Zonal de Luque el día 23 de diciembre le habría solicitado sumas de dinero a cambio del levantamiento de una orden de detención que pesaba contra su cliente. Concretamente el monto solicitado habría sido la suma de 2 millones de guaraníes para el levantamiento de la orden de detención y el archivo correspondiente de la causa. Sobre la base de la denuncia formulada por este abogado, solicitamos la autorización judicial correspondiente para realizar una entrega vigilada que finalmente se concretó el día de ayer en horas de la tarde. El procedimiento realizamos en la Fiscalía de Luque, donde primeramente ellos habían acordado un encuentro, ¿verdad?, en el cual se tenía que concretar la entrega de la suma. El funcionario invitó a que subiera a la sede al abogado. Posteriormente se bajó hasta el patio de la institución, donde finalmente se entregó la suma. Ahí nosotros intervenimos con el acompañamiento de la Policía Nacional y fue hallada la suma en poder del funcionario, ¿verdad?, lo cual, una vez cotejada con las fotocopias autenticadas, coincidían plenamente. Dentro de las 24 horas usted le citó a esta persona para su declaración. ¿Cómo estuvo eso? Así mismo, el día de hoy se llevó a cabo la declaración indagatoria en el cual el funcionario se abstuvo de declarar. Tuvo acompañado un abogado en este acto. Y seguidamente nosotros vamos a formular la imputación correspondiente. En principio el hecho punible que estamos tipificando sería el de cohecho pasivo, sin descartar otros tipos penales que eventualmente en el marco de la investigación puedan surgir, ¿verdad? Señor Oscar, ¿qué puede decir al respecto, señor? ¿Es cierto que supuestamente hubo un pedido? No, puedes hablar con mi abogado. Yo me abstuve a declarar. No a declarar, señor. ¿Considera que es inocente? Sí, considero que sí. ¿Hay para poder demostrar? Sí, ahora en el juzgado voy a demostrar que soy inocente. ¿Por qué cree usted que esta investigación llegó a su persona? No tengo idea. No tengo idea. ¿Usted solamente hacía su trabajo? Yo solamente hacía mi trabajo como funcionario del Ministerio Público. ¿Usted es funcionario hace cuánto tiempo, señor? Hace 12 años. Hace 12 años. Bueno, ¿qué abogado también? También. Óscar Alejandro Correa Domínguez, de profesión abogado, quien trabaja desde hace 12 años en la Fiscalía de Luque, será imputado por cohecho pasivo. El fiscal Arzamendia comentó que no es la primera vez que esta persona se ve envuelta en escándalos. En una ocasión anterior ya fue procesada por producción de documentos no auténticos cuando había solicitado a una empresa telefónica registros de números con un oficio falso. Y un 30 de diciembre, pero del año 2004, se producía una de las mayores tragedias. Estamos hablando de la tragedia de Cromañón, en donde el local fue incendiado, o en realidad se incendió, producto de un bengala de fuego mientras tocaba en ese momento la banda de rock Callejeros. La tragedia de Cromañón fue un incendio producido en la noche del 30 de diciembre de 2004 en República Cromañón, establecimiento ubicado en el barrio de Once de la ciudad de Buenos Aires, durante un recital de la banda de rock Callejeros. Quiero gritar, pero el dolor cayó mi voz. Este incendio provocó la peor tragedia mundial en la historia de la música del rock y una de las mayores tragedias no naturales en Argentina, dejando un saldo de 194 víctimas fatales y al menos 1.432 heridos.
Esta tragedia causó además importantes cambios políticos y culturales. En lo político, la legislatura de la ciudad de Buenos Aires inició un juicio político para destituir al entonces jefe de gobierno, Aníbal Ibarra, por considerarlo responsable político de la tragedia. El enjuiciamiento terminó con su destitución y fue reemplazado por el vicejefe de gobierno, Jorge Tellerman. La tragedia de Cromañón fue un evento altamente impactante en la historia del rock, cerrando una etapa para abrir paso a la era post-Cromañón del rock argentino, donde las tendencias de géneros musicales, espacios de recitales, organización e infraestructura reflejaron los cambios surgidos a raíz del siniestro. Escucho y sigo, porque mucho de lo que está prohibido me hace vivir. Callejeros fue una banda argentina disuelta en el año 2010. El 19 de agosto de 2009 se dictó sentencia en la causa penal, siendo absueltos los músicos integrantes de la banda. En abril de 2011, la Cámara de Casación revisó la sentencia dictada 2 años antes y esta vez condenando a todos los miembros de la banda como partícipes necesarios del delito de incendio culposo. El 17 de octubre de 2012, la Cámara de Casación Penal condenó a toda la banda, con inmediato cumplimiento de la sentencia a todos los condenados, 14 años en total, por el caso Cromañón. El 6 de agosto de 2014, la Corte Suprema decidió dejarlos en libertad a la espera de un nuevo fallo. Sin embargo, en abril de 2016, la Cámara de Casación Penal, al revisar el fallo, condenó a Patricio Santos Fontanet a 7 años de prisión y 5 años al resto de los músicos. Bueno, recuerden el caso de la joven desaparecida en Italia, lleva varios meses, en este momento no hay rastros de ella. Estamos hablando de Dayana. Los familiares realizaron una manifestación nuevamente exigiendo el avance de las pesquisas para dar con el paradero de esta mujer. De hecho, que la Fiscalía y la Policía vienen realizando varios procedimientos a lo largo de este tiempo, pero lastimosamente todos los resultados fueron infructuosos. No obstante, la familia sigue insistiendo y exigiendo celeridad en la investigación. Y hablando del caso Dayana, a estas horas en la zona de Itá se está realizando un allanamiento. Vemos en imágenes a efectivos policiales, también del cuerpo de bomberos, verificando un pozo en el interior de una vivienda donde se encuentra un gran tinglado. Es lo que podemos observar enseguida. Nada más ya vamos a estar en vivo y en directo desde esa zona para hablar con relación a este operativo que está siendo encabezado por la fiscal Daisy Sánchez. 15:42 minutos, 34 grados la temperatura. A tener en cuenta, Kiara, sí, porque hay alerta meteorológica. Siempre hay que tener en cuenta. Sí, señora, hay un aviso meteorológico de lluvias con tormentas eléctricas moderadas a fuertes, ráfagas de vientos moderadas a fuertes y con menor probabilidad la ocasional caída de granizo. Región occidental, departamentos afectados, centro y norte Presidente Haya, centro y sur de Alto Paraguay. Así que mucho ojo con esto. A tener en cuenta, hacemos una pausa brevísima, enseguida volvemos.
Hablamos ahora de un millonario robo ocurrido ayer en horas de la tarde en la ciudad de Ñemby. Delincuentes que simularon ser clientes ingresaron a un local de venta de celulares, intimaron al encargado y se llevaron aproximadamente 15 millones de guaraníes entre dinero y mercadería. En el barrio Mbocayatú de la ciudad de Ñemby, dos delincuentes se hicieron pasar como clientes e ingresaron a un local de venta de artículos celulares. Se terminaron llevando, una vez que revelaron su intención, la suma de 1 millón de guaraníes y así también varios teléfonos celulares. Tuvimos un caso de robo agravado a 3 cuadras de la avenida Acceso Sur. En un local comercial, o sea, vamos a decirle un local de venta de celulares y accesorios. Ingresaron 2 personas aparentando ser clientes del lugar. En un momento dado, uno de ellos saca un arma de fuego exigiendo a este señor a entregar los dineros que se encontraban en la caja y algunos aparatos celulares. Son 2 personas las que participaron, digamos. Sí, 2 personas. Uno de ellos estaba armado. Hasta el momento, ¿qué se sabe? ¿Se podría identificar a estas personas o todavía no se maneja ningún dato? Tenemos el circuito cerrado ya a disposición de personal de investigación. ¿Alguna persona resultó herida? No, nada. Afortunadamente no. ¿A plena luz del día que ocurre? Sí, a las 11 de la mañana. Bueno, con mucha violencia esta persona. Sí, con mucha violencia. ¿Pudo estimar la pérdida del propietario del local? ¿Cuánto más o menos? Y aproximadamente 1 millón de guaraníes. ¿Y otros artículos también como teléfono? Sí, otros artículos que se encontraban en mantenimiento, que eran de otros propietarios. El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad de este local y a través de la divulgación esperan los agentes policiales que estos delincuentes puedan ser reconocidos. Hablamos ahora de este hecho registrado en la ciudad de Ipanema. Lo tenemos en contacto al comisario Pablo Salcedo, subjefe de la comisaría de esta ciudad. Comisario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, muy buenas tardes. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? Comisario, cuéntenos detalles de este accidente, qué hora ocurrió y en qué circunstancias. Sí, ¿qué tal? Tuvimos conocimiento a las 15 horas aproximadamente de este lamentable hecho. ¿Qué fue lo que pasó según los datos que recibieron? Un dato preliminar que estamos manejando hasta el momento es que ambos vehículos, tanto motocicleta como un vehículo camioncito blanco, se estaban yendo a ambas direcciones. Ambos, mejor dicho, en dirección Villeta, cuando alcanzó un puentecito fue rozado por el camioncito y el conductor del biciclo perdió el control del rodado y fue lanzado al pavimento. Hasta el momento eso es lo que tenemos. El desenlace ya más o menos saben ya. Ahora, ¿hay alguien prófugo? No hubo... La verdad que no tenemos casi nada todavía porque es un sotoboche y no había testigo por el lugar. ¿Tampoco se tiene características? Estamos viendo ahora con una cámara de un lugar cercano donde podríamos tener más datos. ¿La víctima ya fue identificada? La víctima fue identificado como Cristian Bernardino Ábalos, de libre presumiblemente. ¿Es una persona joven? Joven. Y están buscando ahora al responsable, están hablando con personas, porque me decía, y por lo que vemos en la fotografía también es una zona donde no hay ni siquiera vivienda. No, y un sotobosque, rodeado por sotobosque, un campo baldío. Pero hablan de un vehículo presumiblemente. Estamos manejando presumiblemente que es un camioncito de color blanco. Y estamos tratando de cotejar con las cámaras vecinas y compañía de lo que podíamos encontrar en el lugar. Exactamente. Bueno, comisario, estamos pendientes entonces de esto y del avance. Vamos a estar molestándolo más adelante. No, ninguna molestia, a la orden. Todo lo contrario, ya le estaríamos comunicando más adelante si Dios quiera. Muchas gracias. Tendremos algo más.
Muchas gracias, comisario Pablo Salcedo, subjefe de la comisaría del Pané. Hablamos de la muerte de un delivery en un accidente de tránsito ocasionado por un vehículo, un camioncito de color blanco. Es al menos la información preliminar que tienen hasta este momento los investigadores. En la zona no hay ninguna casa. Están buscando y verificando un circuito cerrado no muy lejos del lugar para tratar de identificar a quien conducía ese vehículo. Esta es la zona, Rolando, perdón que te interrumpa, es la zona que está antes de llegar al CARDE, en donde entrena la selección paraguaya. Es una zona realmente desolada y el circuito que capaz y pueda ayudar es el circuito que está en el predio del Albiroga, que de hecho igual y es un poquito lejos, ¿verdad? Que no sé si va a poder ayudar mucho, o por lo menos a verificar cuando pasa el camioncito del que ellos hablan, ¿verdad? Pero es una zona bastante desolada esa parte, y lo único en construcción que hay más prácticamente en esa zona, al menos donde veo que cayó la moto, es el CARDE, donde entrena la selección. Después es todo campo. Una zona que le va a costar un poco también para poder identificar, y esperemos que el circuito también pueda ayudar. Vamos a estar ampliando esta información más adelante. La Policía Nacional realizó un procedimiento que permitió la detención de 2 ciudadanos extranjeros. Se los indican ser responsables de los hechos punibles de coacción sexual y violación en la ciudad de Coronel Bogado. Ambos decíamos que son extranjeros y, según la denuncian, habrían dopado presumiblemente a la víctima. Se trata de un colombiano y un venezolano quienes fueron detenidos en Coronel Bogado luego de un allanamiento por parte de agentes de la Policía Nacional. Los extranjeros son sindicados como responsables de haber dopado y violado a una mujer en un hotel de esa ciudad. Se procedió al allanamiento de un hotel en base a una denuncia que hubo por parte de una señorita, donde fue víctima de coacción, lesión y omisión de auxilio. Ahora, ¿cómo fue el hecho? Si puede hacer el recuento y ahora la intervención también. Sí, así mismo. Este hecho había ocurrido hace como 8 días atrás, y en ese momento personal de la comisaría sexta Coronel Bogado convocó a personal de investigaciones y se le dio el seguimiento necesario con personal de la comisaría. Y se hizo un trabajo coordinado, se pudo identificar a estas personas. Después se ubicó el lugar donde estaban morando y se procedió al allanamiento y se procedió a la detención de 2 personas de nacionalidad extranjera, uno de venezolano y el otro es colombiano. Sí, uno es de nombre José Antonio Fandiño Hidalgo, venezolano, mayor de edad, y el otro es Leider Hernán Salazar Ruiz, es de nacionalidad colombiana. Ahora, ellos manifestaron algo, negaron el hecho. Esto había sido después de un compromiso deportivo, comisario. Y estamos analizando todo eso. La víctima estuvo mucho tiempo sin acordarse de nada y después, días antes, se acordó de las cosas con quien estuvo y más cosas de acuerdo al relato de ella. Se procedió a ubicarle a esta persona y la previa comunicación al Ministerio Público se hizo los trabajos como corresponde en coordinación con la comisaría de Coronel Bogado. Del poder de estos extranjeros fueron incautados importantes evidencias. Estos ya se encuentran a disposición de la justicia en base de la División de Investigación de Hechos Punibles de la ciudad de Encarnación. Subsidio para comerciantes fronterizos. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de ley que establece subsidios excepcionales a los comerciantes ubicados en las ciudades fronterizas con Argentina. Estos serán costeados con los fondos de la emergencia sanitaria. Queda a manos de senadores para su consideración. ¿Dónde está Dayana? A 3 meses de la desaparición de Dayana Espinosa, la joven madre cuyo paradero se desconoce desde el pasado 18 de septiembre en Itá, la familia se manifestó nuevamente exigiendo respuestas de las autoridades. Piden que se siga con la búsqueda, caso contrario, seguirán con las movilizaciones.
Paraguay en alerta naranja. Autoridades sanitarias han demostrado su preocupación ante los números del COVID, que van en aumento. El ministro Julio Mazzoleni habló sobre la falta de cuidados y las conductas temerarias que los ciudadanos han cometido en los últimos tiempos y anunció que enero será un mes difícil para el sistema sanitario. Autorizan uso de vacunas contra COVID-19. El ministro de Salud Pública y Bienestar Social firmó la resolución que permite el registro con carácter de emergencia de las vacunas contra el COVID-19, acreditadas para uso de emergencia por las autoridades reguladoras de alta vigilancia sanitaria y autoridades reguladoras de referencia regional. Cuarentena total en Reino Unido. El gobierno británico anunció una ampliación de las medidas de confinamiento para incluir a varias regiones a partir de la medianoche del miércoles, con lo que en un total de 44 millones de personas quedarán bajo categoría 4 de alerta epidemiológica. Por el campeonato, Guaraní y Olimpia definen esta noche, desde las 19:30 horas, en el Estadio Defensores del Chaco, la gran final del Campeonato Clausura 2020. Certamen inédito debido a la pandemia del COVID-19, que afectó al calendario anual. Momento de darle un repaso a los datos del tiempo. Así está la ciudad capital a estas horas de la tarde, cielo nubladito, una temperatura de 35 grados, una sensación térmica de 39,9, una humedad de 48% y el viento que sopla a 11 kilómetros en la hora, viento norte. ¿Cómo va a estar el resto de la jornada? Para esta tarde se espera una tarde bastante calurosa, una tarde húmeda también, cielo parcialmente nublado, vientos del norte y chaparrones. Temperatura máxima de 37 grados. Para la noche se espera una noche bastante cálida también, precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas, una temperatura que iría de 33 a 29. Y ya por la madrugada, una madrugada cálida, una temperatura que iría de entre 29 y 23 grados y también pronostican precipitaciones y ocasionales tormentas eléctricas. Para los próximos días, atención que mañana jueves también meteorología nos indica que vamos a tener lluvias con ocasionales tormentas eléctricas, mínima de 22 grados, la máxima llegaría a los 28. Para el día viernes, día escasamente nublado, mínima de 21 grados, máxima de 33. Para el día sábado, misma condición climática, mínima de 21 grados, máxima de 34. Y ya para el día domingo vamos a tener un domingo bastante soleado, mínima de 22, la máxima que llegaría hasta los 35. Las luces me queman las manos con la depresión. Nadie puede detenerse. Soy una mueca absurda. Juan Gabriel Benítez es el designado, es el árbitro que se ha designado por la Asociación Paraguaya de Fútbol para impartir justicia esta tarde a partir de las 19:30 horas en la gran final del torneo Clausura paraguayo. Están todos los protagonistas para el encuentro definitivo. Del clásico más añejo saldrá el campeón de Clausura, un torneo que acortó fechas para cumplir con los plazos y donde la liguilla terminó penalizando a los que llegaban mejor ubicados. En este sistema, a un solo partido, Olimpia y Guaraní se mostraron más efectivos para acceder al último duelo. Faltaba conocer al juez principal, el designado es Juan Gabriel Benítez, Eduardo Cardoso y Milciades Saldívar sus asistentes, Carlos Paul Benítez en el VAR y el cuarto será Derlis López. Ya en la fecha 9, Benítez fue la autoridad de aquel Guaraní Olimpia en Dos Bocas, con goles de Javier Báez y Fernando Fernández, se impuso el indio. Juan Gabriel Benítez dirigió 4 partidos del aborigen, con 3 triunfos y una sola derrota. Misma cantidad de presencias en encuentros de Olimpia, con un triunfo, un empate y 2 derrotas. Este miércoles, desde las 19:30 horas, en el Estadio Defensores del Chaco, saldrá el segundo campeón de la temporada 2020. Delincuentes armados se llevaron cerca de 100 millones de guaraníes en mercaderías de un local en Villa Elisa. Esto ocurrió a pocas cuadras de la comisaría. Hasta ahora no se tiene mayores informaciones con relación
a estos delincuentes. Una tienda de ventas de celulares y artículos de electrónica fue visitado por 4 delincuentes fuertemente armados. Irrumpieron en este local y a punta de arma de fuego despojaron a los encargados de la recaudación de toda la semana y así también de la mayoría de sus artículos. Se estima una pérdida de 100 millones de guaraníes. Nos llevaron casi todo el capital que tenemos, nos golpearon durísimo, fue en la fecha temporada alta, víspera de Nochebuena. Y nada, justamente teníamos mucha mercadería por el tema de que era temporada alta y creo que no fue coincidencia tampoco que nos visitaran en esos días. Justo le estábamos esperando a otro cliente que llegó justo cuando se fueron estos. Y dio la casualidad nada más que le estábamos esperando a alguien y ellos entraron, porque si no, no le íbamos a abrir así nomás a esta gente. Porque nosotros trabajamos, o sea, tenemos en la página de las redes sociales y vendemos más en línea lo que sería. Por delivery y puerta en puerta, vamos a decir. Estacionaron enfrente mismo, era un Toyota Corolla color gris, modelo más o menos 2002-2003. Y estacionaron enfrente porque tuvieron que venir en vehículo para llevar la cantidad de cosas que llevaron, que no, en una moto no iban a poder llevar. En el video se escucha... Antes de seguir con este tema, vamos rápidamente hasta Alexis Aveiro, está trabajando en la zona de Itá. Novedades en el caso Dayana, está hablando la fiscal Daisy Sánchez. Eso, tratando realmente de llegar porque tiene agua. Y vamos a hacer otros procedimientos también donde hay agua también. Estamos viendo conjuntamente con los bomberos de búsqueda y rescate para extraer el agua correspondiente que hay. La sospecha es, o sea, no es una sospecha, o sea, se va a descartar la posibilidad de que algo se pueda encontrar en ese pozo que vamos a ver en imágenes. Sí, realmente vamos a tratar de descartar lo que hay, la versión que tenemos. Ojalá que haya algo realmente, pero no. Tenemos 3 lugares por verificar. ¿Por qué se llega al pozo, Cala? Y como te dije, es un trabajo que realizó Homicidios y ellos fueron los que me solicitaron conforme a un trabajo de inteligencia. Ya. ¿Hay otros procedimientos? Sí, hay otros procedimientos que vamos a hacer. Gracias, muy amable. Bueno, la fiscal Daisy Sánchez tiene que trasladarse hasta otro sector. Comisario Teodoro Rodas, disculpe la molestia, disculpe la interrupción también. Un trabajo de homicidios nos trae ahora hasta... ¿es una casa de eventos, un local de eventos? Es un local de eventos, efectivamente. También acá todo el personal policial están cooperando a fin de llevar adelante el procedimiento de la búsqueda y localización de la chica Dayana. A eso nos buscamos en este momento. ¿Cómo se llega al pozo, comisario? Bueno, es una información que tuvimos y hicimos un trabajo de inteligencia y tras eso pudimos llegar a este pozo. O sea, ¿el local no cuenta con vínculos con Joel, por ejemplo, sospechoso? De alguna manera no tanto. De alguna manera no tanto. Ya. Así es. ¿Testigos, comisario? No tenemos testigos, sí. Ahora lo que se va a solicitar es que bomberos ingresen al pozo. Dentro del pozo a fin de proceder al desagüe y después para verificar hasta estar todo lo que se podía encontrar dentro del pozo. ¿Hay basura también adentro? Hay basura. ¿Qué agua? Agua y basura. Comisario, mucho no se puede decir todavía. No, aún no, estamos en estado incipiente, estamos iniciando ahora el procedimiento. Pero que no es el único. No es el único. Gracias. El comisario principal Teodoro Rodas, jefe de homicidios de la Policía Nacional. Disculpen de repente la desprolijidad, Rolando, pero les queremos mostrar también, ya con imágenes de Chapa recién estábamos observando la fosa, o en este caso el pozo de agua que contiene basura y además de basura también agua. Acá se va a realizar una primera inspección y hablamos de uno que tiene una profundidad de 30 a 40 metros aproximadamente. Allá en el fondo sí podemos observar basura, no emana algún tipo de olor. Son datos cuya fuente o mayores detalles de cómo se llega acá, los investigadores no quisieron brindar, porque atención, reiteramos, ahora además de se va a llevar en curso otro en la zona de Guarambaré y posiblemente en J. Augusto Saldívar. Es por eso que la fiscal Sánchez también se trasladaba rápidamente hasta esos otros sectores que les iba comentando. Estamos
prácticamente ya en la zona céntrica de la ciudad de Itá, para que la gente pueda ubicarse. Esta es la casa de eventos. Vamos a mostrarles sobre la ruta Mariscal Francisco Solano López, otrora ruta 1. Cabe destacar que la ruta 1 ahora corresponde a lo que es el acceso sur. Y la casa de eventos se encuentra sobre la ruta misma, a unos escasos 500 metros del casco central de la ciudad de Itá. Solo para que se pueda tener una referencia, primero, de la distancia que existe entre la casa de Dayana, que se encuentra de aquí a unos 7 kilómetros aproximadamente, y este lugar en donde después de mucho se realiza una inspección. De hecho, la propia fiscal decía que hasta ahora no cesaron las investigaciones, que si bien de repente no había mucho ruido, mucha comunicación, ellos seguían proveyéndose de datos, seguían recibiendo información, y esas informaciones ahora les traen hasta este lugar. Y ya Cambuchí Eventos es el local que está siendo intervenido. Homicidio en base a cierta información solicita la orden de la Fiscalía a su vez al juzgado correspondiente, hace el lugar del juzgado, y ahora es en este lugar, en la parte posterior, el lugar en donde se encuentra el pozo, que se realiza la primera inspección. Atención, Rolando, compañeros, no es la única. Ahora está en pleno desarrollo otro, así que el despliegue va a ser muy importante. A 3 meses de la desaparición de Dayana Espinosa, la joven madre que desaparecía aquella madrugada del 18 de septiembre, madre de una criatura cuya pareja es el principal sospechoso de su desaparición, nuevamente hablamos ahora, y tras la manifestación, porque recordarán ustedes que ayer en horas de la noche en la ciudad de Itá se llevaba a cabo una manifestación encabezada por familiares, amigos y cercanos a la joven desaparecida, solicitando celeridad en las investigaciones y mayor avance. Además de esto, recordar que ya se hicieron peritajes de las llamadas telefónicas, el cruce de llamadas, y así también el seguimiento de cámaras de seguridad iluminó que había arrojado inclusive positivo a pruebas de sangre en algunos rincones de la casa, que fue intervenida en un par de ocasiones. Y bueno, reiterarles ahora que una intervención se lleva a cabo y se va a inspeccionar ese pozo que veíamos hace instantes en imágenes, Rolando. Alexis, ese pozo es la primera vez que va a ser verificado. En otras ocasiones ya habían visto el lugar. Es la primera vez, Rolando, porque vas a recordar la primera intervención del pozo que se realizaba ya a la altura del kilómetro 38, al costado del local en donde se encuentra el Cuerpo de Bomberos Voluntarios. Ya es zona límite entre J. Augusto Saldívar y la ciudad de Capiatá. Después otros también que fueron revisados a lo largo de un arroyo, también un cauce hídrico que corresponde a la ciudad de Itá. Se realizaron búsquedas también en otras fosas, y hasta ahora todos estos procedimientos fueron infructuosos. Pero llama la atención ahora nuevamente este despliegue, así que estamos muy atentos a lo que pueda suceder tanto en este lugar como en otros. Evidentemente algún tipo de información importante salió en las últimas horas, Alexis, lo que llevó a la verificación de estos pozos y estos procedimientos, ¿verdad? Mira, Rolando, que ayer inclusive la abuela de Dayana imploraba a Joel que ya brinda algún tipo de información, porque ya querían tener cierta resolución, o por lo menos la información que les lleve a ellos a darle si es que está fallecida una cristiana de sepultura, o por lo menos algún elemento que conduzca a lo que fue o al que fue su destino final. Entonces no sabemos si posterior a esto una confesión, alguna declaración, algún tipo de información importante que pueda ser proveída desde Joel. Por eso, ahora, lo llamativo del caso es que no solo se inspecciona este pozo, Rolando, también otros en zona de J. Augusto Saldívar y en Guarambaré me mencionaban. Y este es el primero. Mira que la fiscala se trasladó y van a hacer en simultáneo. Ah, ok. Bueno, y en este lugar ya se da por descartado que algo se haya encontrado, se está esperando todavía alguna No, otra. ahora Rolando se va a verificar. Fíjate en la imagen, están los bomberos ahí preparándose para ingresar al pozo, van a desagotarlo y van a verificar si es que finalmente encuentran algún tipo de indicios que conduzcan a la mujer. Es un trabajo que acaba de iniciarse, llegamos cuando la fiscalía ya llegaba con la orden de allanamiento.
La fiscala fue muy escueta en sus declaraciones porque tenía que trasladarse hasta otro sector porque también necesitan de la orden judicial para ingresar. Es así que hablamos de varios procedimientos en curso a esta hora de la tarde. Perfecto, Alexis. Estamos muy pendientes de este procedimiento que está en curso a estas horas en Itá. Estamos expectantes para volver contigo en cualquier momento allí desde esa zona. Será hasta el próximo contacto, Rolando. Gracias, Alexis. Trabajando entonces desde la zona de Itá, verificación de un pozo en busca de la joven desaparecida Diana Espinosa. Bueno, tenemos que hacer una breve pausa, pero sin antes tenemos que decirle a nuestros televidentes que pueden comunicarse con nosotros a través de las redes sociales y también a nuestro WhatsApp, el 0985-625-000. Breve pausa, ya volvemos. 4 de la tarde, 19 minutos, seguimos haciendo Tarde Noticias. Tenemos que hablar de este lamentable suceso que ocurrió en la ciudad de San Antonio. ¿Tiene audio este? Bueno. Tu oreja. ¿Quién te hizo este, Ale? Bruno. ¿Ese te hizo Bruno? Sí. Bruno es tu padrastro, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué te hizo así? Y porque yo tardé mucho a la casa ajena. ¿Y qué te fuiste a hacer con la casa ajena? Jugar. Y después él me hizo así. Ayer. Y yo y mi mamá nos vamos a mudar ya. ¿En serio? ¿Dónde te vas a ir? La campaña. Tu oreja. El 15 de diciembre pasado, la madre de un menor realizó la denuncia formal ante la CODENI por violencia familiar. Su hijo fue víctima de una brutal agresión por parte de su padrastro, que le causó una herida cortante en la oreja. El niño se encuentra bajo resguardo y acompañamiento psicológico por parte del Ministerio Público. La fiscal Laura Ábalos imputó al padrastro por el hecho punible de maltrato. A través de la denuncia realizada por una vecina el 15 de diciembre. En realidad la madre hizo el 15 de diciembre una denuncia en la CODENI, la madre del menor, contra su pareja por maltratos. A su vez, la directora de la CODENI de San Antonio envía esto el 17 de diciembre al juzgado de paz, solicitando las medidas de protección al menor. Es ahí donde quedó la denuncia y el día de ayer, en horas de la tarde, ya una vecina se comunica con nosotros y nos envía un video donde se ve la oreja del menor en cuestión, se ve con golpes, sangrando, ¿verdad? Y en el cual la vecina le pregunta quién te hizo y fue mi padrastro. ¿Y por qué? Y porque estuve jugando en la casa de un amiguito y ese video nos enviaron y a raíz de eso empezamos a recabar información. Así que llegamos después hasta la casa del menor y efectivamente estaba bajo la guarda del padrastro. La mamá se encontraba trabajando y nada, procedimos a la detención de él. Hicimos la inspección al menor, efectivamente él ya no tenía rastro de ese golpe, pero sí ahora mismo está con la psicóloga del Ministerio Público para su contención. El niño a través, no sé si ya fue sometido a cámara GESEL, cuál es el procedimiento, doctora, pero si bien ya está bajo la asistencia de una profesional de la psicología, ¿manifestó algo sobre maltratos? El niño en este momento va a hacer sus primeras manifestaciones porque ellos lo hacen a través de la psicóloga. Sí. Entonces estaríamos aguardando que termine su entrevista y después la misma me remite ese informe, que es un informe preliminar. Posterior a eso, él debe de continuar el test victimológico y ver ahí las resultas del mismo. Y vamos a hablar de vuelta sobre las vacunas contra el COVID-19 y esta vez hablamos de la vacuna de Oxford que fue ya aprobada por el Reino Unido. Reino Unido aprobó el uso de la vacuna Oxford AstraZeneca
que es más barata y más fácil de distribuir que algunas alternativas y podría con el tiempo ofrecer una ruta para salir de la pandemia en grandes partes del mundo. El gobierno del Reino Unido dijo que seguiría una nueva estrategia de inmunización para la vacuna, que priorizará administrar la primera de una serie de dosis de vacuna a la mayor cantidad de personas posible antes de administrar una segunda dosis hasta 12 semanas después. Esto se aplicará tanto a la vacuna Oxford AstraZeneca recientemente aprobada como la vacuna Pfizer que ya se está implementando. Los científicos y los regularizadores han analizado los datos y han descubierto que se obtiene lo que ellos llaman protección muy eficaz de la primera dosis. La segunda dosis sigue siendo importante, especialmente para la protección a largo plazo, pero significa que podremos vacunar a más personas más rápidamente de lo que se podría imaginar. Y vamos a hablar de deportes y esto que tiene que ver con el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro. Se puso la casaca del Santos, metió un gol y pidió el cambio por lesión. Jair Bolsonaro participó en un partido de fútbol benéfico y terminó llevándose todos los flashes por una situación insólita que protagonizó. El máximo mandatario se dio hasta el lujo de convertir un gol, pero lo llamativo no fue su definición. No fue muy difícil, definió solo en el área chica sin arquero. Ni su festejo, sino su aterrizaje en el suelo. Bolsonaro tuvo que hacer un esfuerzo importante para llegar a pegarle a la pelota y si bien lo logró, terminó dándose un golpazo contra el césped. Cayó de lleno con la cara. Igualmente, no sufrió más que un pequeño dolor en el momento. En el festejo se lo vio agarrándose la cara. Esta cómica situación se dio en un tradicional partido benéfico organizado por el exjugador Narciso en Vila Belmiro, el estadio de Santos. Allí donde en unos pocos días el conjunto local enfrentará a Boca Juniors por la clasificación a la final de la Copa Libertadores. El Hospital Nacional de Itauguá inauguró su nuevo pabellón de contingencia con 109 camas para la atención de pacientes con coronavirus. De esta forma, el sistema sanitario cierra el año con 546 camas para brindar una mayor respuesta a las personas contagiadas por el virus. De las 109 camas habilitadas, 64 serán destinadas a internación, 16 a unidades de terapia intensiva, UTI y 29 a personal de blanco. Las 120 camas que ya teníamos, ahora tenemos en total 200 camas, de las cuales 68 son solamente para terapia intensiva. Hay una variación en el sentido de incluir ya en esto bocas para diálisis, que son en total 15, 8 para la terapia, 7 para las salas de internación, de tal manera que el paciente, si tiene problemas o trastornos ya renales, también sea directamente dializado acá. Como saben ustedes, es un problema también en el COVID. Y todo el equipamiento de primer mundo que ya nos han puesto, tenemos la incorporación ya con estos dos bloques de recursos humanos aproximadamente de 900 entre personal de blanco, enfermería, médicos, personal de apoyo. Solucionar entonces ese inconveniente, porque se hablaba también de que no se contaba con todo el recurso humano para poder sostener. No, hay una pequeña diferencia, que nosotros somos formadores y cada año tenemos aproximadamente 300, más de 300 residentes, 306 en total, de los cuales salen internistas y terapistas. O sea, vamos a utilizar nuestro personal que nosotros formamos y en la que confiamos plenamente, que nos ayuden a salir de esta. Con este nuevo pabellón, directora, en cierta forma logra contener, porque se advertía incluso
mencionaba usted que estamos ante un enero terrible, considerando Sí, que no hay lugar. o sea, yo opino que después de estas fiestas nos esperan duros momentos y con esto esperemos llegar y no ser sobrepasados porque hasta ahora no lo fuimos, estamos en el límite, seguimos bordeando y con esto yo creo que Central, al menos con Central, y esto es a nivel país, pasa al frente, ¿verdad? Y ojalá no nos toque el COVID, ojalá salgamos de esto todos juntos. Y es un equipo que está fuerte y nos mantenemos firmes hasta el final. Después de las informaciones que apuntaban que las personas que residían en Alto Paraná no podían cruzar a Foz de Iguazú, el subjefe de la Policía Turística, el subcomisario Heriberto Villalba, mencionó que esta medida no se aplica para los paraguayos que cruzan la frontera por la zona fronteriza del Puente Internacional de la Amistad. Ante las diversas informaciones que hablaban que Brasil cerraría sus fronteras a los ciudadanos extranjeros, el subjefe de la Policía Turística mencionó que esto no aplica el libre tránsito entre las ciudades de Foz de Iguazú y Ciudad del Este. Exactamente, creo que es para los otros países que limitan con Brasil. Acá al menos el paso es normal por el Puente Internacional de la Amistad. ¿Ustedes no recibieron ningún tipo de indicación por lo...? No, hasta el momento nada, todo es normal. Bueno, y esperan un gran flujo también de personas en estas festividades. Creemos que hasta mañana habrá personas visitando el país. Después, a partir del viernes y eso, casi ya no tenemos turistas. Asimismo, recalcó la gran afluencia que existe diariamente en el cruce fronterizo del Puente Internacional de la Amistad. Bueno, 4 de la tarde, 38 minutos y lo prometido es deuda, Kiara. Sí, señor. Está con nosotros vía Zoom el joven piloto paraguayo Joshua, quien nos va a hablar un poquito, ¿verdad?, sobre lo que fue su 2020, que por cierto terminó bien y vamos a ver qué nos dice él, ¿eh? Hola Joshua, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Yo estoy súper bien y gracias por la invitación. Bueno, Joshua, contanos un poquito cómo cerrás este 2020 en tu Fórmula 4, cómo te fue y por supuesto, para que la gente te conozca un poquito más. Bueno, este año fue un año agridulce para mí, un año muy difícil. También yo creo que para todos, ¿verdad? No solamente para mí. Pero fue un año diferente, un año de mucho aprendizaje otra vez. Mi objetivo era estar en el top 3, terminar en los primeros 3, lo cual lastimosamente no se dio, pero por otro lado pude aprender mucho. Tuve la velocidad también de siempre estar adelante en cada carrera, en cada circuito que anduvimos, siempre estaba ahí en los tiempos de punta, lo cual es bueno, pero sí tengo otras cosas que mejorar, como la consistencia, que eso es lo que más me perjudicó ese año, así que por ese lado es un poco agridulce para mí. Bueno, Joshua, tu sueño es dar el gran salto a la Fórmula 3. Bueno, mi gran sueño es llegar a la Fórmula 1, sí, pero la idea sería hacer Fórmula 3 el próximo año, pero no estamos recaudando todo el dinero suficiente, así que la opción B sería hacer un año más en la Fórmula 4. Bueno, ¿qué se viene para el 2021, Joshua? Bueno, para el 2021 definitivamente quiero ganar el campeonato. Estoy tratando de mentalizarme para eso. No sé por qué, tengo un buen presentimiento de que el próximo año va a ser un buen año y espero que sea así. Sin Límites es tu programa que hoy tiene su capítulo final aquí por C9N. Contale un poquito a la gente de qué se trata y por supuesto invitarles a todos que se prendan el día de hoy a las 22. Sí, así mismo. Tengo mi propia serie que se llama Sin Límites. Hoy sale el último episodio a las 22 horas.
También fue una experiencia nueva eso para mí, tratar de contar toda mi historia personal, ¿verdad? De cómo comencé en el automovilismo, de cómo me está yendo ahora, contar todo eso a toda esa gente, ¿verdad? Y además que yo estando solo, solamente yo y mi papá, algunas veces yo y mi mamá nomás en Europa, estando muy ocupado, ¿verdad? Todo el día viajando, manejando, trabajando, teniendo reuniones, tener que estudiar, ir a entrenar, todas esas cosas, ¿verdad? Y de paso tener que grabar todo para el documental fue una experiencia nueva también. Nunca hice algo así, pero sí, me espero que le haya gustado a la gente y que puedan haberme conocido un poco mejor. No, sin lugar a dudas, la gente vio, se prendió y me imagino que por detrás de todo eso, mucho lo que decías, es un ir y venir muy intenso, de tener que grabar, de compromisos que asumir y al mismo tiempo también llevar un producto tan interesante a todo el público, ¿verdad? Sí, además que, como ya dije, este año fue diferente a los otros, ¿verdad? La temporada comenzó en julio, más o menos, agosto, y terminó ahora en diciembre. O sea, prácticamente estaba todas las semanas en el auto, prácticamente todos los días viajando de un lugar a otro, tratando de entrar al colegio, hacer las tareas, después ir a entrenar también. Cuando me tocaba vivir solo, también era lavar la ropa, hacerme la comida, ir al gimnasio solo, hacer todo, y luego también, de paso, la serie, ¿verdad? Lo cual fue un poco difícil también, en especial cuando no tenía un buen fin de semana en carrera, ¿verdad? Los siguientes días suelo estar así un poco frustrado, ¿verdad? Todas esas cosas, entonces las personas no tienen muchas ganas tampoco de entonces grabar o algo así, ¿verdad? Pero igual nomás traté de animarme y grabar también para la serie. Y ahora, como el 2021, ¿cuándo, así como están las cosas, tienen que arrancar todo esto nuevamente? Ya hay planes para el 2021, decía, estás viendo, analizando. En teoría, ¿cuándo más o menos tiene que arrancar? ¿Marzo o arranca antes? Sí, así mismo. Normalmente la temporada de cualquier categoría comienza en marzo, termina en octubre, fines de octubre. Pero sí, como ya se sabe, nada está confirmado todavía. Pero si es que me voy el próximo año, sería más o menos a comienzos de marzo, mitad de marzo. Esta pandemia, de alguna manera, también afectó al deporte en el que vos te desempeñás. El próximo año esto se va a mantener así, esperan que varíe un poco también. Bueno, la verdad que no sé mucho, creo que va a ser bastante similar al de este año. Todo va a estar, sí, igual, simplemente que sí, la temporada va a comenzar un poco antes, bueno, va a comenzar como debería comenzar, en marzo, ¿verdad? Y terminar en octubre. ¿Dónde arranca la temporada, Joshua? ¿Dónde vas a arrancar? Buena pregunta, yo tampoco no sé todavía. El calendario no está confirmado al 100% todavía, van a haber seguramente algunos cambios. Pero si mal no recuerdo, en el campeonato italiano la primera carrera sería en el circuito de Paul Ricard, que está en Francia. Es un circuito muy lindo y espero que pueda comenzar ahí. Bueno, Joshua, entonces queda otra vez la invitación a la gente para aprenderse a este episodio bastante interesante, claro, a partir de las 22 horas, toda la gente que te sigue también, que está muy ansiosa allí por ver. Sí, así mismo, así que no se esperan el último episodio, que literalmente estuve varios días trabajando, ¿verdad? Acá grabando para que la serie por lo menos tenga un buen final, y eso le deseo también a la gente, que se prendan, que vean, que no se pierdan el último capítulo. Bueno, Joshua, muchísimas gracias por acompañarnos. Te deseamos el mejor de los éxitos para este año que se viene y bueno, a seguir disfrutando de esto tan lindo que también es el deporte motor. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por el apoyo y sí, ya quiero llegar con todo el próximo año y estar adelante, así que voy a darlo todo para eso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, prendidísimo a las 22 horas por las pantallas del sistema, del sistema de la costumbre, del sistema de C9N, así es que todos prendidos con Sin Límite. Gracias, Joshua. Un abrazo. Chao.
4 de la tarde, 46 minutos. Hacemos una pausa. Sí, ya venimos. Parte final ya de tarde de noticias. Lo tenemos el señor Luis Ávila porque queríamos hablar con él, porque esta mañana prácticamente durante toda la jornada se hablaba de las vacunas contra el COVID-19 a partir de la presentación del plan de vacunación hecho por el Ministerio de Salud y por supuesto también el anuncio realizado por varios laboratorios del sector privado con relación a la adquisición, incluso ya dando fechas. Don Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por atendernos. Buenas tardes para vos y un saludo también a toda la audiencia. Bueno, Luis, ¿cómo están manejando como gremios, como sector, todo esto, este anuncio que hizo el gobierno y de alguna manera también dando vía libre para la importación de las vacunas? Bien, nosotros venimos trabajando hace ya bastante tiempo en el tema de las vacunas. Para aclarar un poco el tema, la mayoría de las empresas desarrolladoras de las vacunas tienen oficina de representación comercial en el país. La tiene Pfizer, la tiene AstraZeneca, la tiene Janssen, y estamos haciendo el seguimiento de forma permanente de los avances y de la posibilidad de introducirlas en el mercado privado, además de lo que está haciendo el Ministerio de Salud Pública. De hecho, en conversaciones mantenidas con el propio Ministro de Salud, habíamos hablado sobre la posibilidad de que, como el Ministerio requiere de grandes dosis y los volúmenes de eso son siempre un problema, si alguno de los laboratorios conseguía la compra anticipada de pequeños lotes, podamos coincidir para que esas sean utilizadas en el sector salud y en el sector de mayor exposición. Esto que hizo el Ministerio de autorizar el registro por parte de los privados es muy importante, porque también nos da una ventana para poder negociar de manera más práctica menores cantidades. El problema siempre es el volumen. Vos viste que Argentina recibió una pequeña dosis en cuanto a lo que necesita. Entonces estamos tomando distintas estrategias para tratar de tener lo antes posible las vacunas aquí. Hay laboratorios que tienen ya sus que representan a estas farmacéuticas aquí en el país. Sí, el caso de AstraZeneca, que es de la química farmacéutica, miembro de Cipharma, de nuestro gremio. También Pfizer tiene una oficina. Vicente Escabón, el laboratorio Lasca, tiene la representación de Janssen, que es la vacuna de Johnson & Johnson. Pero además hubieron otros contactos con, por ejemplo, gente de la vacuna rusa o la Coronavac, la china. Y bueno, o sea, realmente hay todo un trabajo que se está haciendo. Todo depende en este momento de la disponibilidad que nos puedan proveer. Kinfa avisó que en marzo podría tener. Nosotros en Vicente Escabón estimamos que también para abril la de Johnson & Johnson. En fin, estamos muy expectantes de que se puedan ir cortando algunos plazos y tenerla disponible. Todo pasa por lo que las las casas matrices puedan destinar a un país que siempre es un problema porque somos pocos, el mercado no es tan apetecible. Entonces, como sucedió en todo el tiempo de pandemia, los mercados más grandes y más importantes siempre son los que acaparan todo, pero estamos haciendo un gran trabajo para que lo antes posible tengamos la vacuna. Ahora, se hablaba mucho del tema del precio porque de alguna manera se acompaña también a cuánto se comercializa en Europa. Evidentemente, se debe fijar primeramente un precio referencial, me decía la titular de Dinavisa, para que posteriormente, porque hoy escuchábamos de algunos laboratorios hablar de 50, esto seguramente va a variar de acuerdo a la farmacéutica también, ¿verdad? O sea que todavía no podemos hablar de un monto estimativo para las dosis. Claro, realmente ese es un tema que pasa más también por Dinavisa, porque el precio de los medicamentos, de los insumos, de las vacunas, de todo en Paraguay está regulado, está fijado por el Ministerio de Salud Pública. Entonces, los precios no van a ser muy distintos de los precios internacionales porque son los que se toman como base. A eso vos le cargas los gastos de importación, de traslado, de impuestos y un margen, pero no van a estar lejos de esos precios referenciales. Porque además de eso, también creo que todos en este momento somos conscientes de que, si bien es cierto, en algún momento de la pandemia hubo gente que quiso aprovechar y hacer un negocio con esto, hoy la ciudadanía y los empresarios y las industrias somos conscientes de que aquí hay que
poner el hombro, hay que poner el cuerpo, evitar que haya alguien que quiera dispararse con alguna ganancia y que sea lo más accesible posible para todo el mundo. La intención de alguna manera también es que ustedes puedan traer el sector privado y luego comercializar también al Ministerio de Salud. Sí, hay un compromiso hablado con el ministro de Salud de que si algún importador consigue en un tiempo anticipado, por más que sea una pequeña cantidad, esas sean destinadas al personal de salud. Y ahí también la industria ha sido clara de que obviamente las primeras dosis que lleguen en coordinación con el ministerio van a ser destinadas a los sectores más vulnerables, personal de blanco, gente de prensa, todo lo que está en la parte de seguridad, porque acá tenemos que deponer nuestros intereses personales y tratar de cubrir a los que más expuestos están. O sea que así como están las cosas, el sector privado es el que está más avanzado, al menos hasta este momento, por lo que estamos observando, porque estamos hablando ya de marzo, abril, incluso algunos ya hablan de cantidad de dosis. ¿Cuándo empezaron estas conversaciones? ¿Cuándo se empezó más o menos las negociaciones, don Luis? Desde el momento que las desarrolladoras estaban en fase final ya se iniciaron las conversaciones. Así que realmente hay que destacar también que el esfuerzo que hace el ministerio tropieza con un problema, que es el volumen de compra. Para nosotros, para los distintos representantes, comprar 30.000, 50.000 todavía se puede conseguir porque los desarrolladores hacen una pequeña parte de un lote y nos envían, ¿verdad? Pero cuando hablamos de salud pública, hablamos de dosis de 1 millón para arriba de dosis, y ya es algo un poco más difícil de conseguir todo de una vez. Por eso esta articulación que se hizo a través del ministerio y de apertura también a empresas privadas fue muy positiva, porque nos va a permitir tener pequeñas cantidades, 30.000, 50.000 dosis para iniciar la vacunación más rápido. Así como están las cosas, entonces, don Luis, y por lo que estamos observando y dando seguimiento, probablemente las primeras inmunizaciones se haga a partir de lo que adquiera el sector privado y negocie con el Ministerio de Salud. Claro, nosotros estimamos que, así como se anunció hoy uno de nuestros asociados de Cifarma, en el mes de marzo ya estaría llegando la primera partida. Hay otros colegas que están con la rusa en este momento y yo creo que en esta primera semana del 2021 van a estar más claras las cosas en cuanto a las fechas concretas en que podemos tener. Pero destacar eso, de que vamos a empezar un 2021 con mucho mejor con muchas mejores expectativas, porque inicialmente hablábamos de que recién para el tercer trimestre del 2021 podríamos tener vacunas, y hoy ya estamos hablando de que de aquí a 60 días o un poquito más ya podemos contar con ellas, y eso nos abre una esperanza muy grande para poder ir saliendo de a poco, pero como decían hoy, no decaer, seguir con las medidas, porque lo que vayan a vacunarse no significa que ya va a evitar la circulación del virus, por eso hay que ser muy consciente también con eso. Perfecto. Don Luis, muchísimas gracias por su tiempo y por las explicaciones también, muy amable. Un saludo a la audiencia. Conversábamos así entonces con Luis Ávila. Lo último que nos decía él, que de acuerdo a lo que se pueda dar, eventualmente los laboratorios privados van a adquirir estas dosis, posteriormente van a comercializar al Ministerio de Salud si es que Salud no llega a conseguir antes. Nos estamos yendo, nos pasamos un poquitito, 17, 3 horas ya viene Silvio y Aníbal también para seguir en la tarde de C9N con más información. Sí, señor, hasta mañana.